Bien, hermanos y hermanas, vamos a dar ahora formalmente inicio a nuestro encuentro. Comencemos. Vamos a proyectar, por favor, la pantalla del programa exquisito que vamos a tener en esta fiesta de hoy. Como ustedes saben, el Papa Francisco le regaló a la Iglesia y a toda la humanidad una nueva encíclica social. A partir de 1891, con la Rerum Novarum, la Iglesia, a través de todos los pontífices, ha ido iluminando la realidad, aportando los criterios de juicio, las líneas fundamentales, los criterios de acción para animar la dimensión social de la evangelización como un signo concreto de la vivencia del Evangelio al servicio de los hermanos y hermanas, especialmente de los más necesitados. La doctrina social de la Iglesia es una fuente para sembrar semillas de hombres y mujeres nuevos para una nueva sociedad, una sociedad donde reine la justicia, la paz, la libertad y la fraternidad. Después han transcurrido muchos años desde la Rerum Novarum, el mundo ha cambiado esencialmente. Dentro de este caminar, un hito importante fue la Populorum Progressio, después más recientemente con la Laudato Si, y ahora el Papa Francisco le regala a la humanidad una encíclica social que está basada en la fraternidad. Así como varias de las encíclicas desde Rerum Novarum, Laborem Exercens, Centesimus Annus, abordaron el tema de la primacía del trabajo sobre el capital, el tema de la visión de la Iglesia sobre la propiedad privada, el bien común, la participación política. Esta encíclica nos convoca a la fraternidad, a la amistad universal. Y siendo esta una encíclica social y siendo magisterio pontificio, estamos todos los que participamos en esta webinar convocados, invitados a conocer a fondo este documento, a estudiarlo, a difundirlo. Sin más preámbulo, preparándonos para poder celebrar la alegría de conocer y de empezar a profundizar una nueva encíclica social, le doy la palabra a la socióloga Janet Márquez, directora de Cáritas Venezuela, para que nos dé su saludo de bienvenida. Adelante, Janet. Buenos días a todos, hermanos, amigos, compañeros, que desde hace 8 meses pues hemos estado trabajando fuertemente en las comunidades y que hoy nos vemos virtualmente. Este año ha sido un año muy complicado, un año de una experiencia significativa porque nos ha permitido ver todas las posibilidades y las creatividades que tenemos como iglesia. Bienvenidos a este webinar que pretende ser un espacio de formación para que todo el trabajo que hagamos en ese testimonio que hacemos día a día, dando vida, llevando la evangelización casa por casa, pues tenga además fortaleza y trasfondo. Hemos querido durante todo este año hacer algunos espacios de formación para que todos podamos de alguna manera también tener fortaleza y conocer las grandezas que salen también desde las encíclicas y desde el Papa. Gracias por participar. Pues la sala se nos ha quedado corta. Ha sido un webinar que queremos que sea interno, pero mucha gente nos está llamando para que podamos multiplicar esta temática y podamos llevar esto no solo a estos espacios del internet, sino cómo llevarlo también a las comunidades por la cual estamos hoy trabajando y estamos saliendo día a día a tocar puertas, también como en ese tocar puerta de la Cáritas podemos llevar también esta gran encíclica que pone la fraternidad, que pone esa amistad social en la mesa de este trabajar. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Janet Márquez, no solamente por tus palabras, sino a través de ti agradecer toda la acción que Cáritas Venezuela está realizando desde hace muchos años, pero especialmente en este contexto de la pandemia. Cáritas no se ha rendido, Cáritas continúa en las calles cumpliendo con las medidas de seguridad, pero no en este tiempo. Cáritas sigue siendo la caricia de Dios, la caricia de la Madre Iglesia a los pobres. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a nuestra directora, Janet Márquez, además que es una de las promotoras de este espacio.
como les voy a pedir unos breves minutos para hacer una oración de contemplación. Entonces, nuevamente quiero pedirles a mis compañeros que están prestando soporte que logren silenciar todos los micrófonos. La imagen que vemos en la pantalla, vamos a hacer un ejercicio de oración contemplativa de esta fotografía que aconteció un día cualquiera. Como ustedes ven, es una playa. En un extremo de la fotografía se encuentran dos turistas que disfrutan de un lindo día de sol bajo la comodidad de su paraguas, con una cavita con bebidas, probablemente sean cervezas, mirando al mar, un mar hermoso, un cielo hermoso. Pero muy cerca de ellos, en la playa, bajo el mismo sol, en el mismo mar, se encuentra un migrante que se ahogó en su búsqueda de conseguir la oportunidad de una vida digna. Ese hermano nuestro que yace muerto en la playa huyó de su país, tal vez por el empobrecimiento, por la violencia. Huyó de su país para salvar su vida y la de los suyos y salió arriesgándose con el sueño de poder alcanzar una orilla en un país que le abriera las puertas, le recibiera y le permitiera a él y a su familia tener la vida que merece como hijo e hija de Dios, a la vida que merece porque tiene una dignidad que le es inviolable y que viene de su ser, imagen y semejanza de Dios. En esta foto queda reflejada algunos de los signos de los tiempos, de la realidad que impera en el mundo actual y que el Papa Francisco ha venido denunciando en todas sus apariciones en público, en sus documentos, y que está muy claramente reflejada en la Fratelli Tutti. Allí vemos, en primer lugar, la cultura de la indiferencia. Cómo se puede estar tan tranquilo allí en la playa sin importar la suerte de ese hermano que yace ahí muerto. Esta cultura de la indiferencia rompe con la fraternidad. Es pecado porque no solamente matar es pecado, no hacer nada para que la vida florezca también es pecado. Por eso la cultura de la indiferencia marca de forma violenta la sociedad actual. Y también está la cultura del descarte. Ese migrante no importa. No importa porque probablemente no puede producir según los estándares de este sistema que, como el Papa Francisco ha dicho, mata. No puede consumir con la voracidad que el mercado necesita que se consuma. No importa si para lograr ese nivel de consumo hay que avalar un modelo productivo extractivista, minero, que depreda, que deteriora la casa común y que logra acumular riquezas con base en la explotación del trabajo humano, algunos inclusive llegando a situaciones de esclavitud. Este mundo marcado por la cultura de la indiferencia y por la cultura del descarte es el que nos convoca a construir la fraternidad, a construir la amistad social, que es la propuesta esencial que el Papa Francisco nos hace en su tercera encíclica, la segunda encíclica social después de la Laudato Si, que están íntimamente convocadas para que el Señor, a través de estas reflexiones, de estos aportes doctrinales, toque nuestro corazón. Y hoy pedimos, como el profeta, que el Señor cambie nuestros corazones de piedra por corazones de carne, para que nos aleje de la cultura de la indiferencia y para que nos anime a combatir la cultura de la exclusión. En este caso es un migrante, pero la cultura del descarte mata no solamente a los migrantes. Pensemos en los niños que a través de Samán descubrimos descartados de su derecho a la alimentación y que están crucificados en la cruz de la desnutrición. Pensemos en todos los hermanos y hermanas en Venezuela que sobreviven a un colapso terrible de los servicios públicos
que no cuentan con luz eléctrica, con gas doméstico, con agua. Pensemos cuántas personas, cuántos enfermos de COVID están hoy sufriendo por no tener acceso a un tratamiento digno, a una atención médica. Pensemos en los privados de libertad, pensemos en los campesinos, en los indígenas. Tantas personas que van muriendo día a día, van muriendo de pobreza, van muriendo de exclusión, como aquel hermano migrante. En 30 segundos contemplemos esta imagen y pidamos al Señor que toque nuestro corazón para que de la mano de Francisco, con los principios fundamentales que vamos a conocer a continuación de la encíclica Fratelli Tutti, podamos construir un mundo con hombres y mujeres nuevos que gesten una nueva sociedad. En un minuto contemplemos la imagen y hagamos una breve oración personal para pedirle al Señor que nos permita ser esos samaritanos que levanten al herido del camino y que sean capaces de construir fraternidad. En plena sintonía con la encíclica Fratelli Tutti, San Maximiliano Kolbe nos decía: la indiferencia es el pecado del siglo XX y por supuesto sigue siendo el pecado del mundo actual. Vamos entonces a comenzar con este banquete de reflexión, de construcción colectiva, de conocimiento, de significado, con este camino de apasionarnos con la encíclica del Papa Francisco, escuchando las palabras del cardenal Baltasar Enrique Cardoso, quien es el administrador apostólico de Caracas, el obispo de Caracas, el arzobispo de Mérida, y quien es además el presidente de Cáritas Venezuela. Monseñor Porras, que es un amigo cercano del Papa Francisco, comparte con él los sueños de una iglesia más sinodal, de una iglesia más misionera, de una iglesia pobre con los pobres, y por eso, bueno, vamos a escucharle sus palabras para presentarnos, para comenzar a presentarnos la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Adelante, Eminencia, nuevamente le agradecemos por estar con nosotros en la mañana de hoy. Comienza su presentación. Un saludo muy cordial y muy fraterno pues a todos los que estamos conectados en esta vía para reflexionar sobre Fratelli Tutti. Y aplaudo esta iniciativa de Cáritas para hablar en lo específico nuestro. Yo no voy a ser ponente, creo que las voces de Monseñor Diego Padrón y de Rafael Luciani nos podrán tocar o nos tocarán una serie de puntos concretos. Yo quisiera hacer una reflexión que me nace desde la primera lectura o el impacto que me causó, que ciertamente va mucho más allá de decir que estamos ante un documento social. Creo que es mucho más que esto. Y por eso creo que este webinar se trata no tanto ni solo de conocer la encíclica o de estudiarla, porque debemos verla desde el espíritu y la vocación de Cáritas. Es más bien una vocación para ahondar en la promoción cristiana de lo social, empezando por nosotros mismos. Nos toca ser, como no, el samaritano del camino, y podemos tener el peligro, la tentación permanente de sentirnos superiores a quien está tirado pues ahí al borde del camino, por lo que hacemos por tanta gente necesitada. Pero creo que los primeros que somos evangelizados somos nosotros mismos, y que esto tiene que ahondarnos en que la vocación que tenemos no somos empleados ni somos asalariados, diríamos así, de una causa, sino que tenemos una motivación que nace indudablemente de la fe. Por supuesto que nace de nuestra condición de ciudadanos de una sociedad muy concreta a la que tenemos que atender, pero que lo que nos mueve es la vivencia que se va haciendo realidad en cada uno de nosotros, de lo que significa el prójimo. Y por eso esta encíclica
si la vemos con detenimiento, pues tiene una gran novedad dentro de lo que es el magisterio pontificio y menos novedad en lo que ha sido el Papa Francisco desde el mismo momento en que apareció ya en la ventana de la plaza de San Pedro. Y por eso el ver esta reflexión que mezcla lo social en una perspectiva inclusiva, ciertamente desde las convicciones cristianas que movieron al Papa y que nos mueven también a cada uno de nosotros, pero que va mucho más allá. Creo que aquí hay una meditación profunda de esa fe. Ni una ONG cualquiera, ni somos proselitistas, ni somos asistencialistas, aunque le tendamos la mano al necesitado de ayuda humanitaria en diversos campos. Por eso creo que tenemos que leer esta encíclica, primero desde lo que ha sido el caminar latinoamericano desde el posconcilio, para no irnos pues más atrás, desde Medellín para acá, y sobre todo pues desde Aparecida. Y para nosotros en Venezuela, desde el Concilio Plenario de Venezuela, como también cada uno de los que están de otros países y de otras realidades, leerlo de lo que ha sido la reflexión y el caminar de cada una de sus iglesias, porque tenemos que hacer aterrizar pues cada una de estas cosas. Contando y sabiendo que somos seguidores del primer Papa latinoamericano y que tenemos tradición y un camino recorrido con sus luces y sombras, como es lógico, como es normal, pero que enriquece desde unos valores que me atrevo a decir que primariamente, antes que cristianos, que llenan una serie de características muy propias de nuestro pueblo, que las ha hecho como virtudes. Por ejemplo, cómo causa impresión a tanta gente que en medio de las carencias que tenemos en nuestro continente, cómo es que la alegría, el servicio y el desprendimiento, ese sentido de igualdad está muy presente. Pues bueno, eso es tiene una gran raíz humana e indudablemente que se potencia con nuestro sentido cristiano. Resumiría lo siguiente, creo que debemos aprender cada día más, y con este Papa, a leer los lenguajes de Francisco. El hecho de que esta encíclica trate o tenga por título Fraternidad y Amistad, que no usa palabras estrictamente católicas, diríamos así. La podría haber llamado la caridad, ¿no? Y por eso se habla fraternidad, entonces que estamos con la Revolución Francesa y qué sé yo, o cosas por el estilo, que hablar de amistad es una cosa ahí de segundo orden. Pienso que hay que leerla con esos lenguajes de Francisco que van mucho más allá de lo que son sus palabras y que toma y nos quiere tomar en cuenta todo. Fíjense que en los documentos anteriores de los otros papas es difícil encontrar citas que no del propio magisterio o del propio pontífice. Lo puedo decir con claridad en la Posinodal de América, y una de las cosas que señalábamos cuando estábamos en la redacción de el documento Iglesia en América era que ¿por qué no se citaban documentos de los episcopados norteamericanos o del CELAC? Y bueno, hubo mucha cosa de que no, porque era un documento pontificio. Vemos ahora cómo este Papa cita
hasta algunas conferencias episcopales que no sabemos ni dónde quedan porque son muy pequeñitas, porque están por allá perdidas en cualquiera de los continentes. Y eso nos indica pues que hay otra cosa y que por eso es necesario para todos y cada uno de nosotros que leamos o veamos esta encíclica, la estudiemos y la reflexionemos desde la realidad concreta de cada uno de nuestros países, y que eso es lo que nos hará encontrar los caminos de hacerlas aterrizar, primero para que nosotros crezcamos y hagamos crecer a todos nuestros equipos y a la gente que está al frente como protagonistas de los muchos servicios que estamos llevando adelante en medio de esta pandemia, y que son las que nos hacen pensar o reflexionar seriamente el que si queremos salir distintos de esta pandemia, como lo señala pues el propio Papa, no podemos ni volver hacia atrás, ni estar añorando, sino que tenemos que ser creativos, y que en nuestras manos está el que podamos ser mejores o peores que como estábamos antes. Y por ello, pues, bueno, ante la vista de todos los que nos están siguiendo y de diversos países, no quisiera detenerme en decirlo desde Venezuela. Bueno, cada uno de estos puntos que aquí están en la realidad que estamos viviendo en estos momentos, que tiene como telón de fondo indudablemente la situación universal, pero que tiene unas puntualizaciones muy concretas y que tenemos que aplicarlas no solo pensando, por ejemplo, del capítulo primero, las sombras. Es relativamente fácil y siempre nos fijamos en esos aspectos negativos. Tenemos que tenerlo pues muy presente. Pero ¿para qué? Para que lo que hagamos lo podamos hacer pensando y gestando un mundo abierto. Y abierto de las pequeñas experiencias cristianas que podemos tener cada uno de nosotros, como la que el Papa nos hace ahí desde la parábola del samaritano o de cualquiera de tantos otros textos del Evangelio que nos pueden iluminar. Y con un corazón abierto al mundo entero. Muchas de las críticas que vienen sobre todo desde dentro es por qué nos juntamos, qué sé yo, con los protestantes, con los musulmanes, con los judíos o con gente que está en otros. Bueno, precisamente ya lo vemos como en Laudato Si, como en la Amazonía, como ahora pues con Fratelli Tutti. Bueno, no podemos pensar un mundo exclusivista, y esto nos hace cambiar toda la perspectiva eclesiológica y soteriológica pues que tiene y que nos exige el cristianismo, y leyendo en profundidad pues en este posconcilio, y qué es lo que nosotros podemos aportar precisamente para esa mejor política, como nos presenta pues otro de los capítulos. Pero quizás una de las cosas que más nos cuesta a todos es encontrar que el diálogo y la amistad social, como pone en el capítulo 6, es uno de los aspectos más difíciles de asumir por la humanidad entera y también por nosotros. Yo hablo con los míos, con quienes me entiendo, y esos ambientes cálidos no son los que nos van a permitir superar pues tantas otras cosas. Buscar esos caminos de reencuentro. Digo, desde Venezuela hablar de diálogo es casi un insulto, pues por todas las experiencias que se han vivido, pero no podemos por ello, o por lo menos, dejarlo en absoluto de lado. Y esa necesidad, y pienso que sobre todo desde América Latina, el último capítulo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, tiene una exigencia mucho mayor. Para nosotros el ecumenismo, la relación con otras formas de pensamiento religioso, se ha hecho mucho más difícil que en Europa o en el norte. Pues bueno, necesitamos abrirnos, y esto es un proceso de aprendizaje. Por eso yo aplaudo de verdad este webinar, que nos sirva para crecer en profundidad y para que
las reflexiones que ahora tanto Monseñor Diego y maestro también desde el seminario siempre estuvo mandándonos por encima los unos de los otros, y con Rafael que está haciendo pues todo ese enorme trabajo para que desde el grupo ya de Boston todas las reflexiones que están haciendo a todos los niveles podamos ofrecerlo como un homenaje desde la América Latina, desde Francisco al mundo entero. Que el Señor pues a todos nos bendiga. Yo lamento no poder continuar con ustedes porque tengo reunión ahorita con los preparativos para el sábado, la última parte de la exhumación, pero ya me enteraré por Yanay y por todo de lo que aquí está, y aplaudo de verdad la cantidad de personas que están conectadas, porque sé que detrás de cada uno de ustedes hay mucha otra gente pues que está, y que esto nos sirva para seguir adelante. Que nos abramos pues al mundo entero y que eso sea lo que nos haga vivir en profundidad el verdadero amor a Dios y el amor al prójimo. Que el Señor nos bendiga pues a todos, y gracias. Muchísimas gracias, Eminencia, el cardenal Baltasar Porras, por sus palabras orientadoras, dando inicio al ciclo de reflexión para conocer las ideas fundamentales de esta nueva encíclica social del Papa Juan Pablo II, la Fratelli Tutti. El cardenal, como presidente de Cáritas Venezuela, administrador apostólico de la Iglesia de Caracas y arzobispo de Mérida, nos ha hecho este regalo de poder conocer algunas de las ideas fundamentales del aporte del Papa Francisco. A continuación vamos a tener la primera ponencia formal de nuestro webinar, la cual está a cargo de un pastor bueno, de una voz profética de la Iglesia venezolana, que se trata de Monseñor Diego Padrón. Monseñor Diego es el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Cumaná. Ha prestado ha estado a cargo de muy diversas responsabilidades en la Iglesia latinoamericana y en la Iglesia venezolana, por supuesto. Ha sido presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela en momentos de grandes crisis. Señor Padrón, con su presentación en PowerPoint, para que la podamos ver en la pantalla. Comienzo por dar un saludo muy cordial al señor cardenal Baltasar Porras, fraternal saludo al querido amigo doctor teólogo Rafael Luciani, a los hermanos obispos y a Janet Márquez, directora de Cáritas, y a todo el personal de Cáritas, a la vida eclesial, como puede ser la vida religiosa. Por ejemplo, tenemos la encíclica Vita Consecrata, o como el laicado, y tenemos la famosa encíclica Fideles Laici. De manera pues que es una encíclica, repito, una carta secular, un documento magisterial de suma importancia. Si la temática es de interés no para un cristiano, para un miembro de la iglesia, sino para cualquier hombre o mujer, como el tema de la vida o el tema del ambiente en que vivimos, la encíclica va dirigida entonces a todos los hombres de buena voluntad. Este es el caso de Laudato Si, la anterior encíclica del Papa Francisco. Cuando el tema es predominantemente eclesial, va dirigida en primer lugar al episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos. Y a veces se añade también a todos los hombres de buena voluntad. Las encíclicas y los documentos pontificios suelen tener su nombre tomado del título, de las primeras palabras de la encíclica, y suele ser en latín el título, pero la segunda y la tercera encíclica del Papa Francisco tienen el nombre en italiano,
Laudato Si, Fratelli Tutti, italiano, tomados ambos de los escritos de San Francisco de Asís. Este último, Fratelli Tutti, pertenece a una obra llamada Admoniciones o Avisos, en la que el santo de Asís habla a sus hermanas y hermanos con el título de Hermanos Todos, para proponerles, como dice el Papa, para proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Así dice el Papa al comienzo de su encíclica. Ahora bien, ¿cuál es el origen de Fratelli Tutti? Ante todo, la preocupación constante del Papa Francisco por las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social, a las cuales hace referencia con mucha frecuencia en la encíclica. En segundo lugar, la decisión del Papa Francisco de recoger sus muchas intervenciones sobre este tema en un documento magisterial, como ya dije, de primera magnitud. Y dice él, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. En tercer lugar, la motivación de la figura de San Francisco de Asís, de quien el Papa lleva el nombre y lo sigue. Y en cuarto lugar, el encuentro y la amistad con el gran imán Ahmad al-Tayeb, líder espiritual de la rama musulmana sunita, que es la mayoría de los musulmanes. Y él es rector de la Universidad del Azhar en el Cairo. Con él, con este imán, firmó el Papa Francisco un documento sobre la fraternidad humana después de un encuentro interreligioso que tuvo lugar en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, en febrero de 2019. Voy a entrar a situar la encíclica. Creo que Monseñor Diego tuvo dificultades con la conexión. Creo que acaba de salir. Entonces, Rafael Luciani, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Bien, entonces, listo para tu presentación, Rafael. Gracias. Tengo el gusto de presentarles a Rafael Luciani. Rafael es un laico venezolano, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, es investigador postdoctoral en Alemania, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas en Venezuela y extraordinario en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Profesor de Eclesiología, Vaticano II en América Latina, también es profesor de Cristología, es uno de los peritos del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN y también de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas La CLAR. Es miembro de Peter and Paul Seminar para la Reforma de la Iglesia. Es un estudioso del magisterio del Papa Francisco, sin duda alguna, uno de los teólogos más destacados en la actualidad, y aprovecho para agradecerles que haya tenido la deferencia de aceptar la invitación que le hicimos para participar como ponente en esta webinar. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De igual manera, tienes 20 minutos para tu presentación. Cuando hayan transcurrido 15, lo haré saber. Muchísimas gracias de nuevo. Adelante. Gracias, Elvis, y un gran abrazo a todos y a todas por esta posibilidad de compartir sobre la encíclica. 5 puntos. El primero es cómo situarnos en la lectura de la encíclica en el contexto del magisterio del Papa Francisco, porque no es solo una encíclica social, sino que se inserta dentro de su visión de iglesia, su eclesiología, y hay 2 ejes que nos pueden ayudar para leer la encíclica. Por una parte,
todos recordamos que la visión de la Iglesia del Papa se basa en 3 documentos fundamentales. La exhortación Evangelii Gaudium, que es la iglesia en salida, esa iglesia en el mundo, e iglesia pueblo de Dios. Luego el documento que él escribe, que es la Constitución Apostólica Episcopal y Comunio, para hacer una reforma del sínodo de los obispos, ya que el sínodo ha sido una figura para él que le ha ayudado y le ha permitido profundizar esta visión de iglesia sinodal. Y luego el tercer documento era el discurso que él da cuando el sínodo de los obispos cumple 50 años de haber sido instituido por Pablo VI. Esa visión de iglesia se conecta y se realiza en lo social, en lo ambiental, en lo económico y en lo político, y ahí es donde tienen sentido 3 documentos también que Francisco propone al mundo y a la iglesia. Uno, como todos sabemos que al inicio de esta encíclica lo refiere, que es Laudato Si, la segunda encíclica, en la que esa realidad de la iglesia en lo social, en lo ambiental, en lo que significa de respeto mayor, fraternidad. ¿Por qué? Fraternidad tiene 2 fuentes que dan pie a lo que Francisco propone. Una primera fuente, recordamos que el Papa Benedicto, cuando era antes del concilio, pues no, el teólogo Ratzinger en Alemania, está en la encíclica, escribe luego del concilio, en los 70, otro libro pequeño también sobre la fraternidad, y utiliza el concepto que luego la encíclica toma, que es fraternidad abierta, fraternidad abierta. Y abierta quiere decir que no es limitada a los cristianos, no es limitada a los bautizados, no es una visión hacia adentro de la iglesia, sino esa visión de la iglesia que se hermana con el mundo más allá de las creencias, más allá de las condiciones sociales, políticas, personales, económicas. Fraternidad abierta. En esa, entonces, primera reflexión, el Papa lo que propone es una visión de iglesia que conecte más allá de la propia institución. Y entonces ahí es donde él une 2 conceptos, fraternidad abierta y amistad social. 2 conceptos que van unidos, porque la fraternidad permite la igualdad como hijos e hijas de Dios, que nos hermanamos, que vivimos como hermanos y hermanas, y refiere a la dignidad humana. Amistad social es el compromiso de la fraternidad en construir ciudadanía, en construir lo que el Papa a lo largo de la encíclica y de todo su magisterio va siempre hablando, en construir pueblo, en construir identidad, en reconstituir el tejido social perdido, fragmentado de los pueblos. Entonces, fraternidad abierta se expresa en lo social, en lo político, en lo económico, desde la creación de la amistad social, de los vínculos sociales. Y este es un tema que desde la primera bendición en la Plaza San Pedro, cuando es elegido Papa, él refiere por vez primera ahí a la iglesia que ha de caminar como una iglesia fraterna. De ahí viene esta visión, por eso que decía que la iglesia, pueblo de Dios, en salida, la salida se da desde esta apertura fraterna al mundo. Un segundo punto entonces es esta visión de iglesia en salida hacia el hermano, hacia la hermana. Y aquí es donde se da una concepción donde él entiende que la fraternidad no es una mera práctica, una praxis social, sino que es un modo de ser y de vivir, un modo que nos humaniza y que define tanto al sujeto humano como a la iglesia en su esencia, en su misión, en su identidad.
Y por eso invita a este otro concepto de la gran fraternidad que tiene que ver con este mensaje, tanto de Juan 23, en su contexto ante el peligro de una tercera guerra mundial, y también en el concilio de Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo, cuando se nos llama a construir esa fraternidad universal. Es decir, que mucha gente que ha venido diciendo de toda una especie de filosofía masónica en la encíclica, eso no tiene ningún asidero en el texto. Se está refiriendo a un concepto que en el magisterio social de la iglesia siempre ha sido presente, porque se trata de una misión propia de la iglesia, que no es solamente actuar en función de lo social por lo social, sino que en lo social está llamada a crear fraternidad. A diferencia de un organismo que puede solo ayudar en lo social, la iglesia, en la medida en que se inserta en lo social, construye vínculos humanos, construye fraternidad. Un tercer aspecto es que esa iglesia que sale hacia el hermano y a la hermana está llamada a construir vínculos como pueblo. Podemos aquí hacer referencia a todo el camino del pueblo de Israel, luego de ser liberado de la esclavitud y la servidumbre de Egipto. El pueblo también, como Francisco lo llama, el pueblo nación, es decir, el pueblo que ha de construir una identidad común y recuperar su unidad en la historia. Y el pueblo, como Francisco luego al final define, el pueblo herido, que es el pueblo que llama a la política a que haya una redención de la política, como dice en un capítulo que veremos ahora. Entonces ese pueblo, en medio de esa iglesia, en medio de los pueblos y las culturas, ¿qué significa? Francisco dice en la encíclica, persona y pueblo es lo mismo para él, porque se trata de construir una identidad común en la que todos podamos decir somos sujetos de la propia vida, sujetos de la propia historia, sujetos del propio porvenir y la esperanza, y no objetos. Estas identidades compartidas es lo que él entiende como cultura. Y para rescatar la unidad del pueblo, él propone la vía social y cultural. Amistad social, pueblo. En esencia, para que el pueblo recupere su sentido de nación, Y este punto es para él fundamental, tanto que le dedica una inmensa parte de la encíclica a tratar de hacernos entender la importancia Francisco nos ha tratado entonces de hacer entender la importancia de la unidad, de lo que significa pueblo-nación. Por eso dedica toda una parte a la política. El cuarto elemento que quiero entonces expresar. En la política él hace una propuesta en medio de un mundo que está entre populismos, liberalismos, autocracias y democracias. Cuatro situaciones, cuatro ejes, cuatro formas que se plantean actualmente en la política y que él discierne en la encíclica. Se me ha olvidado. Populismos, liberalismos, autocracias y democracias. En ese contexto llama a redimir la política, una frase hermosa y fuerte. Redimir la política. Redimir implica que hay una realidad fracturada, una realidad política que ha perdido el horizonte. Redimir, rescatar, salvar, porque sin política Francisco entiende que no hay cambios
reales, permanentes, viables para los pueblos. Y la propuesta es redimir la política desde lo que él hace en su expresión tan fuerte, los últimos, desde los pobres, desde los que están más afectados, y a eso lo llama él el pueblo herido. El pueblo herido es una noción que él dice por vez primera en el 2002 en Buenos Aires, en la catedral, en un Te Deum, frente a una realidad en ese momento de una política completamente fracturada, polarizada, y él habla en ese contexto del rescatar la política en función del pueblo herido. Y pueblo herido tiene dos significados para él, que lo cita en la encíclica. Dice, rescatar las instituciones, fragilidad de las instituciones, y luego dice, fragilidad de los vínculos sociales. Si la política solo busca recuperar instituciones sin recuperar vínculos sociales, falla en su misión y no conecta con la realidad de los pueblos. Por ello, entonces, dice, las dos vías de la redención de la política es trabajar por la fragilidad de las instituciones que tiene que ser rescatada, y por otra parte trabajar por la fragilidad existente en los vínculos sociales que tienen que ser reconstruidos. Y por eso dice una frase que viene de Evangelii Gaudium y que repite acá: mientras haya pobres, siempre habrá el peligro de cambios hacia totalitarismos. Es decir, que la centralidad, los últimos, el pueblo pobre, tiene que ser la prioridad de la acción política, y eso es a lo que él se refiere como amistad social. Centrar la acción política en la superación de la pobreza para evitar que siempre caigamos en los distintos modos de totalitarismos, populismos, sea también liberalismos, autocracias, y que caminemos más bien a la democracia. Francisco retoma un discurso muy interesante que dio en Paraguay y otro que dio en Cuba. Y los dos discursos hacen referencia a cómo, al usar la expresión pueblo por los populismos, convierte al pueblo en un objeto que lo instrumentaliza ideológicamente y termina, dice Francisco en la encíclica, por convertirse en una dictadura, para quedarse en el poder por el poder mismo. Entonces, por eso Francisco dice, la redención de la política es rescatar el verdadero sentido del pueblo, superar la pobreza, rescatar las instituciones y sobre todo conectar con los vínculos sociales de esa realidad del pueblo como nación. Por último, entonces Francisco nos deja tres interrogantes a los que podemos hacer referencia con preguntas que nos puedan ayudar, ¿no? Una, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para que la realidad llegue a esta situación, a este momento? Ignacio Ellacuría, otro de los teólogos jesuitas que inspira en su lenguaje y en su reflexión en algunas de los conceptos que Francisco ha ido utilizando y que vivió y murió asesinado por una dictadura militar, por un régimen militar, hace una primera pregunta: ¿qué he hecho yo para crucificar a un pueblo herido? Una segunda pregunta: ¿qué hago para descrucificar a ese pueblo herido? Y Francisco propone lo que he venido insistiendo: rescatar las instituciones, pero conectando desde la amistad social con la realidad del pueblo.
porque pueblo y persona para él, como inicié, son equivalentes. Y la tercera pregunta, ¿qué debo hacer para que ese pueblo resucite? ¿Qué debo hacer? Y en este ¿qué debo hacer? Termino con algo que el cardenal mencionaba y que aquí se le dedica una buena parte en el capítulo sobre la política. El recurso, dice Francisco, ante las realidades de los pueblos que no pueden por sí mismos salir de situaciones políticas totalitarias y populistas, el recurso al multilateralismo. Esto es algo que Francisco viene en este año profundizando y que él ha dicho tanto ahora en su discurso a las Naciones Unidas como al mensaje que ha dado también a la Unión Europea, al sentido del multilateralismo en la rescate, en la manera como se pueden solventar los problemas de los países. Y el segundo criterio que él ofrece, como decía el cardenal, una palabra que a veces no gusta, es el diálogo, pero no es el diálogo con quien no quiere escuchar. Dice, y con mucha claridad, se puede leer todo ese capítulo de manera muy interesante. El diálogo tiene que estar unido a la relación en la que, estando el pueblo y el pueblo crucificado y sus necesidades como la prioridad, en el diálogo lo que se busca es esa creación de la amistad social, de la conexión con los problemas de las personas y no solo el rescate de las instituciones. Fíjense que por eso, si el diálogo solo se basa en el rescate de las instituciones, eso no es lo que Francisco está entendiendo por diálogo y por eso a veces choca. Está diciendo, esa es una parte y la otra parte tiene que basarse en la recuperación del tejido social y cultural. Francisco entonces propone que estamos en una realidad con la pandemia donde actualmente, como lo ha dicho la CEPAL en América Latina, más del 75% en América Latina, según la CEPAL, pasó a pobreza con la pandemia. Más del 75%. Y en ese contexto es donde hay que leer la encíclica. No es una encíclica hecha de manera genérica. Él la tenía escrito antes de la pandemia. Cuando viene la pandemia, reescribe muchas de las cosas a la luz de lo que estaba iniciándose con la pandemia. Bien, entonces para culminar, dice Francisco, y dejo esta frase en Fratelli Tutti, el verdadero diálogo se da entre las generaciones, o sea, es intergeneracional, no es solo los jóvenes con los jóvenes, no es solo quien tiene 40 años en la política con ellos mismos, es intergeneracional, dice Francisco, y es no en el pueblo, amistad social, vínculo personal, vínculo comunitario. Entonces, fíjense, diálogo intergeneracional en el pueblo en función de rescatar instituciones y en función de rescatar la amistad social, teniendo como prioridad a la realidad y la necesidad del pueblo y no solamente de una visión pues política. Espero que esto pues ayude como a tener un panorama con algunas ideas que nos invite más bien a leer, porque esa es la idea, ¿no? Que nos invite a leer la encíclica y que podamos profundizarla, aterrizarla en nuestros contextos. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Rafael Luciani por esta excelente presentación. De verdad, Rafael, nos honra tu presencia en esta webinar. Vamos a estar atentos entonces a las preguntas que te puedan formular
el resto de los participantes. Quisiera que creamos un ambiente de familia sin muchos protocolos para que podamos sentirnos como hermanos y hermanas que comienzan a leer juntos, a aprender juntos de esta propuesta que nos hace el Papa Francisco en su tercera encíclica, la segunda encíclica social, después de Laudato Si, la encíclica Fratelli Tutti. Quiero, antes de iniciar el ciclo de participación, leer un comentario que Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Maracaibo, nos hace en el chat, que creo que vale la pena conocer este dato. Monseñor José Luis nos dice que en la encíclica Fratelli Tutti, el Papa no se ha encerrado en sí mismo, en su pensamiento, sino que se abre al contexto universal. Y fíjense este dato que nos comparte Monseñor José Luis. En la encíclica, el Papa cita a 10 conferencias episcopales. También cita al CELAN, cita a la Conferencia Episcopal de Colombia, cita a 5 padres de la Iglesia, que son San Irineo, San Basilio, San Crisólogo, San Ambrosio y San Agustín, e incluso cita a filósofos y teólogos de gran trayectoria en la Iglesia. Es decir, que es una encíclica, por ejemplo, Ranner, Santo Tomás, Rollo Marín, otras personas que son ejemplo de inclusión y de estar en salida. Entonces, es una encíclica de pensamiento universal que nos apoya a todos. Lamentablemente, Monseñor Padrón sigue sin luz eléctrica. Estas son las cosas que pasan, pero para el compartir en el YouTube, vamos a pedirle a Monseñor Padrón, a él le cuesta un poco este tipo de cosas, pero que nos grabe de todas formas su presentación para que podamos luego conectarnos al canal de YouTube para que podamos ver la publicación. Para los que tenemos sus correos electrónicos, que es a la gran mayoría de los que están acá, les vamos a enviar también la presentación en PowerPoint que ha preparado Monseñor Padrón para todos nosotros, porque la mirada de Monseñor Padrón también es enriquecedora. Hemos escuchado al cardenal Baltasar Porra y hemos escuchado completo a Rafael Luciani, quienes nos han ayudado a adentrarnos. Entonces vamos a abrir brevemente un ciclo de preguntas. Pueden irlas formulando a través de el chat, o si alguno quiere pedir la palabra, pues nos dice su nombre y dice, bueno, quiero participar, ¿no? Hay varias felicitaciones a Rafael desde varias partes de América Latina, por supuesto desde varias partes de Venezuela. Voy a hacer la primera pregunta para Rafael. Rafael, ¿podrías comentar la referencia que hace la encíclica a las mujeres como referentes importantes para la construcción de la fraternidad y la amistad social y el rescate de la cultura? ¿Qué papel tiene la mujer en la Fratelli Tutti? Habían personas que decían que el Papa era machista porque la encíclica no se llamaba hermanos y hermanas todas, sino solamente hermanos todos. Sí. ¿Esto tiene algún asidero? Sí. Adelante, Rafael. Bueno, sobre el título, es una cita, como él bien lo explica, textual, histórica, y la quiso dejar así. No hay una razón que tenga que ver con una postura en el título, me refiero, patriarcal o machista, ¿no? En cuanto a las mujeres, habla a nivel de los derechos humanos, a nivel de la inserción en la vida social y política. En ese sentido, habla precisamente de las mujeres y habla de las mujeres también como las más afectadas por las realidades de pobreza y las realidades de violencia en la actualidad. Entonces, en ese plano, rescata como el rostro de la mujer en relación con la pobreza. Hay pocos rostros, y esto es importante ver, ¿no? Que hay pocos rostros mencionados de la pobreza hoy en día, y coloca a la mujer como uno de esos rostros pocos que menciona en la encíclica, para rescatar el sufrimiento, por ejemplo, en el caso de los migrantes, como le dedica también una parte de la encíclica. En la parte eclesial, justo sale la encíclica y a los días vimos el video, inmediatamente unos días después vimos el video donde él llama a que las mujeres en la iglesia tengan posiciones de toma de decisiones, dice él explícitamente en el video, no solamente de participación en realización de proyectos sociales, ¿no? Él dice la palabra toma de decisiones.
Entonces hay que ubicar las dos cosas, ¿no? Lo que dice la encíclica en el ámbito social de las mujeres y lo que inmediatamente, terminando la encíclica, a los 2 o 3 días saca el video diciendo a nivel eclesial sobre la presencia de las mujeres. Gracias, Rafael. Voy a continuar leyendo. Hay otra pregunta en el chat que nos dice, desde su punto de vista, la política, ¿cómo está involucrada en esta encíclica? Ya que se coloca autocracia, democracia, populismo, liberalismo. Entiendo que cuál es como la posición política o la visión de la política que tiene la Fratelli Tutti. Adelante. Sí, en varias ocasiones el Papa menciona precisamente la palabra democracia, ¿no? Y ese es el punto de visión hacia dónde tiene que ir la política, o sea, que él asume, pero entonces dice, democracia es rescatar o pasa por rescatar la palabra pueblo y la centralidad del pueblo en cuanto al bien común. Y él hace esto porque él dice, se ha desprestigiado, como todos lo sabemos, pues, ¿no? Por los regímenes populistas y totalitarios, en el caso de Venezuela es más que evidente, se ha desprestigiado la expresión pueblo. Entonces, él no está diciendo que hay que recuperar pueblo para el populista, sino el pueblo como el centro de las acciones políticas para superar la pobreza, para lograr la unidad. O sea, el pueblo social, el pueblo económico, el pueblo cultural, el pueblo eclesial, lo que él llama el pueblo fiel, ¿no? Y yo creo que ahí hay un mensaje de discernimiento de lo político muy importante, pues, ¿no? Que hay que profundizar porque está puesto, pero nos toca en la realidad venezolana la palabra muy fuerte y hay que ubicarla más allá de las coyunturas, ¿no? Seguimos con las preguntas. ¿Qué pasos debe seguir y continuar nuestra iglesia en Venezuela para redimir la política, rescatar las instituciones y fortalecer los vínculos sociales a la luz de la Fratelli Tutti? Redimir la política, rescatar las instituciones y fortalecer los vínculos sociales. ¿Cómo se puede hacer esto en Venezuela a la luz de la Fratelli Tutti? Monseñor Azuaje quería hablar, creo. Monseñor Azuaje. Bueno, un gran saludo a todos y todas. Está relacionado también con esta pregunta que ya han hecho. Y pero situándonos en Cáritas, porque la mayoría de los que estamos aquí, pues servimos también en Cáritas, de distintas formas. ¿Cuáles serían como esos 3 desafíos que realmente la encíclica hoy nos presenta a Venezuela? Es decir, el trabajo que hace Cáritas en Venezuela. Sé que además de conocer todo el pensamiento del Papa Francisco y la Fratelli Tutti, también tú conoces muy bien, porque estuvimos en marzo en esa reunión en Bogotá, muy bien lo que sucede en el país. Entonces, como para situarnos todos en un contexto, digamos, local, que se abre también a otros ámbitos, pero sobre todo el sentido de la Cáritas Venezuela, la mayoría están aquí, son de distintas diócesis. ¿Cuáles serían como esos 3 desafíos? Puede haber muchos más que tendríamos nosotros en el hoy, el servicio de las Cáritas a nuestro pueblo. Sí, yo creo que hay, gracias, Monseñor. Yo creo que hay, diciendo 3 desafíos. Un primero, que la encíclica dice la solidaridad o la atención, diríamos, humanitaria, es un primer nivel, pero no es el nivel al que queremos llegar, es el primer nivel, ¿no? Ayer teníamos una reunión del apostolado social de la Compañía de Jesús y la doctora Rafali, que estaba presente, decía, la realidad humanitaria es ese momento en el que hay que atender por el asistencialismo inmediato, pero la idea ciertamente es que se supere ese momento, ¿no? Y ella decía, el problema en Venezuela es que mientras más dinero metemos, parece que no solucionamos. Y entonces nos ponía ese gran reto a nivel de esta acción como primera, humanitaria, asistencialista. La encíclica habla de la solidaridad, ¿no? El segundo es la dimensión política e institucional.
y cómo la Iglesia ahí colabora. Y el caso de la Conferencia Episcopal ha sido pues evidentísimo durante todos los años, tanto del chavismo como del madurismo, en la colaboración del discernimiento político. Ayer de hecho veíamos un documento del 2002 donde se habla exactamente todos los puntos que en la política estamos llamados hoy a recuperar. 2002, ¿no? Entonces este segundo nivel de lo institucional, pero después hay un tercer nivel, que es donde, creo yo, en lo pastoral, Cáritas, y en lo eclesial en general, la iglesia como tal tiene que repensar que no solo es acompañar en lo social, sino cómo crear comunidades de fe que acompañen en ese drama social que se vive. Para poner un ejemplo que en otros documentos cita el Papa, cómo rescatamos pequeñas comunidades de fe que acompañen en la vida social en esos lugares donde están viviéndose precisamente los dramas más grandes, que lo social vaya acompañado con un discernimiento y un crecimiento desde la fe de lo que se vive. ¿Por qué? Ayer, antes de ayer, salió una entrevista del cardenal de Siria. Como sabemos, Venezuela es segundo después de Siria en todo el drama migratorio y humanitario en este momento a nivel mundial. Y decía el cardenal que en lo social había encontrado un elemento que cuando se pierde, se quiebra toda la realidad del sujeto. Como que estaba mudo, ¿no? Ajá. Ahora sí. Disculpen. El cardenal de Siria decía que es el primer país, y viene del segundo Venezuela, en la situación migratoria y humanitaria, que la iglesia tiene que responder a la recuperación de la esperanza. O sea, en la atención social, cómo atiendo lo humanitario y a la vez ayudo a que la persona recobre la esperanza. Son dos elementos que van juntos, y la encíclica a eso es lo que llama la fraternidad. El primer elemento es la solidaridad. ¿Cómo ayudo y estoy en lo humanitario? El segundo elemento es la fraternidad. ¿Cómo en el acompañamiento humanitario devuelvo la esperanza a la persona? Y él decía el cardenal de Siria, el gran reto de la iglesia en Siria no es otro que devolver la esperanza a la gente. O sea, fíjense dónde ubica la misión pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces creo que son dos elementos muy importantes a lo que se refiere Monseñor Azuaje, que lo social no se quede en lo solo social, que sería una ONG o tantos organismos de ayuda humanitaria que existen, sino que eso social vaya acompañado de procesos que devuelvan desde la fe la esperanza a las personas en su propio drama que están viviendo. Son dos elementos pastorales importantes que hay que unir, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Aquí hay una pregunta que me gustaría que tanto Monseñor José Luis, presidente de Cáritas América Latina y presidente de la Conferencia Episcopal, que está aquí presente, nos honra también con su presencia, como Rafael, pudieran contestar. Es que se ha hecho una campaña y hemos visto como un ataque feroz. Ya Rafael Luciani decía, la acusan de tener fundamento masónico. Tú bien aclaraste que eso es totalmente erróneo. Pero también a partir de su crítica al libre mercado, al capitalismo, al neoliberalismo, que ya el San Juan Pablo II había llamado capitalismo salvaje, se afirma que es una encíclica con tendencia marxista, comunista, y que por eso el Papa está negando los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Cuando el Papa critica la economía de mercado, ¿desde dónde lo hace? Y esto significa per se cuadrarse con el comunismo o con el marxismo. Entonces, doy primero la palabra a Monseñor José Luis y después a Rafael Luciani para contestar, porque nosotros tenemos que ser defensores de la doctrina de la Iglesia, y ante estos ataques tenemos que dar razones de nuestra fe y tenemos que tener los fundamentos para... Todos sabemos que el Papa no es marxista, que el Papa no es comunista, que esta encíclica está muy lejos de ser eso. Pero ¿qué argumentos le damos a los que opinan esto? Adelante, Monseñor José Luis. Bueno, pido disculpas, pero el internet se me había ido y no escuché nada de la respuesta de Rafael.
ni la pregunta, ¿no? Por eso prefiero pasarle a Rafael, que está en el contexto. Me disculpan, pero el internet se va aquí cada rato. Pero me escucha ahora, Monseñor José Luis. Ahorita sí. Sí, la pregunta ¿es verdad que la encíclica tiene basamento marxista, comunista, porque critica al libre mercado? Yo creo que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, no solamente aquí en Venezuela, a nivel internacional, hay, y lo decía el cardenal Madariaga, que es uno de los grandes colaboradores del Papa, hay un antifrancisquismo, es decir, mucha gente que cualquier cosa que diga el Papa lo sitúa también en el contexto de nosotros de América Latina, cuando hablamos, porque nosotros tenemos un enfoque muy social, cosa que también repercute en muchos oídos, y siempre que hablamos cuestiones sociales, pues piensa que estamos metidos en un mundo marxista, en un mundo pensando que el marxismo, el socialismo son al pobre. Como estamos viendo aquí en Venezuela, son los que hacen más pobres, más pobreza. Entonces, en absoluto, ahí lo que hay, como bien lo explicó ya Rafael, es todo un pensamiento muy lógico que se abre a una universalidad en búsqueda de esa fraternidad y de esa amistad social. Y tanto es así que hasta la política, hay un aspecto de la política que es interesante, que habla del amor, que hay que meter también todos esos valores del amor, el ámbito de la verdad fundamental en la política, porque si no, no se realiza en absoluto. Entonces, hablar de verdad, hablar amor, y sabemos el fundamento del amor, que es Cristo Jesús, en absoluto se puede hablar como una ideología, sino sencillamente un valor fundamental que nos une a todos nosotros, y eso es lo que está inmerso en la encíclica. Y es interesante cuando ustedes se metan de lleno, punto por punto, y yo le diría también partiendo del buen samaritano, verán que también la carga de espiritualidad inmensa que tiene la encíclica nos va llevando a hilar también en el servicio que cada uno de nosotros hacemos, principalmente ustedes que están todos los días en el terreno, en la ayuda a los hermanos, en darle sentido a lo que cada uno de nosotros hacemos en función de las personas más vulnerables, más pobres, bien sea dentro del ámbito de crear ideas o bien sea dentro del ámbito de llevar y plasmar esas ideas en la realidad. Si eso es ser marxista, si eso es ser comunista, qué sé yo, bueno, que nos llamen como quiera o que llamen al Papa como quiera, pero realmente él está cumpliendo una misión que es, y ya lo pauta desde el inicio, que es desde el Evangelio y sobre todo desde el sentido de la misericordia, atender al que está caído, ponérselo en el hombro, rescatarlo hasta que esté bien. Y eso es lo que, bueno, los proyectos de Caritas tratan de hacer con las limitaciones que se puedan tener. Entonces considero que esto es no detenernos en eso, sino, como hace el Papa, seguir adelante porque el tema de la espiritualidad es muy importante en esto. Recuerden ustedes que nosotros tenemos en Caritas, toda América Latina, un documento muy hermoso, si me falta el amor, nada soy, ¿verdad? Que es como la banderita que tenemos nosotros en visión, espiritualidad e identidad de Caritas América Latina y el Caribe, del cual forma parte también Caritas Venezuela. Entonces solamente le diría eso en función de no desviarnos, ¿no? Sino ir, como va el Papa, pues centralizado en función de poner un oído a Dios y un oído también al pueblo. Y yo creo que ese es fundamental que tenemos todos nosotros. Muchísimas gracias, Monseñor José Luis, por sus sabias palabras. Rafael, tu complemento a lo que ha dicho Monseñor José Luis, ¿cómo defendemos a los que atacan a la iglesia diciendo que esta es una encíclica marxista? Y sobre todo a los que dicen que rompe con la tradición de los otros papas. Yo he leído algunos comentarios, inclusive de clérigos, de personas con responsabilidad importante en algunas iglesias del mundo, que dicen que es una ruptura completa del pensamiento de Benedicto XVI y más aún con el de Juan Pablo II. Sí, fíjense, es la primera
O sea, es la primera vez que vemos con claridad que el Papa no hace referencia ni a la palabra izquierda ni a la palabra derecha. O sea, no analiza la realidad política desde izquierdas y derechas porque considera que es un esquema ya superado para analizar la realidad política. ¿Qué palabras usa? Populismo, liberalismo, y dice, tienden hacia totalitarismos que buscan permanecer en el poder. Entonces, la realidad política se discierne hoy en día desde el tema del poder. El poder desde el populismo, el poder desde el liberalismo, y entonces, ¿qué coloca él como propuesta? Que la palabra otra vez pueblo, que hay que desideologizarla. El populismo convierte al pueblo en una masa. El liberalismo lo fragmenta en individuos a intereses de corporaciones o de visiones parciales en lo económico y lo político. Cuando entonces él dice, y esto es importante, el liberalismo no está refiriéndose al capitalismo por sí mismo. La crítica que él siempre ha hecho es al neoliberalismo, que es muy distinto porque es una forma del capitalismo. Y eso viene en él del año 92, cuando los jesuitas hacen un documento en toda América Latina y dicen el capitalismo en la forma neoliberal está deteriorando la realidad social, económica y política de América Latina. Entonces Francisco lo que estaba es criticando lo que hacía Juan Pablo II, lo que criticó Juan Pablo II, lo que criticó Benedicto, es decir, el magisterio social contemporáneo ha dicho lo mismo, el neoliberalismo, o sea, el capitalismo salvaje. Pero nunca, y se puede buscar en todos los documentos de Francisco, nunca ha hecho una crítica al capitalismo como capitalismo. Y entonces por eso es populismo, y los invito a esas claves de lectura: populismo, liberalismo, autocracias, y entonces la propuesta es, lo dice 1000 veces, democracia, en dos sentidos: instituciones y vínculos sociales de la política. Esta tragedia nacional que vivimos, ¿es posible todavía construir la fraternidad y la amistad social? Rafael. Bueno, humildemente la verdad es que creo que si no fuera posible nos encerramos y ya nos echamos a morir, ¿no? Si uno ve América Latina, Venezuela recibió de todas las dictaduras del continente personas que huyeron, así como nosotros hoy en día padecemos lo mismo. O sea que lo que en un momento un país vive en América Latina, luego lo vive otro, no son situaciones que podemos decir que son para siempre. Y la esperanza, si no nos moviliza, pues mire, nos echamos a morir, ¿no? O sea, yo creo que la gran labor por eso es cómo reconstruimos la esperanza. Y en la medida en que ayudamos a que tengamos pan, que a la vez tengamos esperanza. Porque sin esperanza nos desmovilizamos. Y eso es lo que hoy en día se vive, ¿no? Y en el fondo es eso, ¿no? Cómo pastoralmente podemos recuperar esperanza en las comunidades, trabajar por la esperanza a través de las parroquias, las comunidades. La esperanza creo yo que es clave. Suena muy ideal, pero es que lo que decía el cardenal de Siria, el problema principal que hace que todos estén asfixiados, que no pueden más yéndose, la esperanza. No veo futuro, no veo posibilidad. Y eso es un tema pastoral que nos puede invitar desde Cáritas y de todas las instituciones de la Iglesia, cómo traducir eso en toda una pastoral de la esperanza. En otros países se habla de la pastoral de la escucha. ¿Por qué no hacer una pastoral de la esperanza en nuestro contexto, donde eso es el problema más grave? Más que la escucha es la esperanza ahorita en Venezuela. Entonces, en otros contextos es otra realidad. ¿Cuál es la realidad nuestra que puede ayudarnos a reconfigurar la pastoral, ya no solo en lo social que se está haciendo, sino en esta dimensión de rescatar lo humano, la esperanza, la posibilidad de ver futuro, de unirnos? Es todo un tema de pastoral también,
de pensarla, ¿no? Bien, muchísimas gracias al doctor Rafael Luciani, a su eminencia, el cardenal Baltasar Porras, a monseñor Diego Padrón, por todos los esfuerzos que hizo para poder estar. Lastimosamente no pudimos escuchar toda su presentación, y a monseñor José Luis Azuaje, presidente de Cáritas América Latina y presidente de la Conferencia Episcopal, por ayudarnos a comenzar la reflexión sobre este importante documento social del Papa Francisco. Yo quiero insistir sobre todo para los fieles laicos, la doctrina social de la Iglesia es un instrumento inherente de nuestra vocación específica. La Lumen Gentium en el número 31 dice que a nosotros los laicos nos pertenece por vocación específica ordenar los asuntos temporales según el plan de Dios. Y esta es una excelente herramienta, la Fratelli Tutti, para ayudarnos en esta tarea, nosotros los laicos, para ser discípulos misioneros de Cristo, que sean gestores de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. No se podrá lograr esto si no construimos la fraternidad, si no promovemos la cultura del encuentro. Por eso, al agradecerles a todos ustedes por su participación desde casi todos los estados de Venezuela, desde varios países de América Latina, incluso de Europa, que se han conectado en esta webinar, para que juntas podamos seguir soñando con que es posible construir la fraternidad en Venezuela, alimentando la esperanza de que así como Jesús en la cruz al tercer día resucitó, para nuestro pueblo venezolano hoy crucificado por la violencia, por el hambre, por la crisis de los servicios públicos, por una terrible crisis humanitaria, para Venezuela también vendrá el tercer día, y a la mañana estaremos celebrando la victoria de la vida sobre la muerte en todo el territorio nacional. Quiero confirmar que al final de la mañana tenía otro compromiso importante. Si nuestra directora Janet Márquez aún sigue en la sala o si ya salió. Creo que ya salió porque tenía un compromiso importante ya cerca del mediodía. Sino, bueno, cerrar compartiendo con ustedes una frase de la Fratelli Tutti que se encuentra en el apartado 282. El Papa, no, acá está Janet. Janet, por favor, si nos puedes dar tus palabras de cierre, de salutación y de agradecimiento en esta webinar. Adelante. Janet. No, Elvis se encuentra en una reunión. Sí, Perfecto. Para Cáritas de Venezuela y para la Conferencia Episcopal, es de mucho placer haber estado aquí compartiendo ideas tan importantes que nos permiten hacer análisis de fondo y que nos permiten también acompañarnos a nosotros en este trabajo, de que no es solamente esta gran labor que estamos haciendo en acompañar a la gente en sus necesidades, en dar insumos, sino que es algo más. Pues la pastoral social Carita tiene que ver un acompañamiento también espiritual, tiene que ver con todo lo que nos ha dicho los ponentes, y a mí me queda claro que hay la posibilidad de ver el futuro. Nosotros los venezolanos y la Iglesia tenemos que animar a nuestro pueblo de que hay un futuro y que hay una esperanza, y que tenemos que trabajar por esa esperanza, que tenemos que trabajar por cambiar las estructuras y cambiar las formas, porque sin esperanza lo único que nos queda es querer irnos. Hoy este espacio nos brinda estos elementos, no para quedarnos a nosotros, sino para irlo multiplicando en nuestra casa, en nuestra comunidad, con la señora del Centro Centinela, con el que estamos empezando, porque tenemos que construir, y la Iglesia sigue acompañando a su pueblo, sigue evangelizándolo y sigue buscando formas de cómo hacer de este país una realidad, de cómo estar constante, y a seguir en esta lucha y a trabajar y hacer que esta encíclica llegue a todo el mundo y sobre todo a los más necesitados, que necesitan de esa esperanza.
Muchísimas gracias a nuestra directora ejecutiva de Cáritas Venezuela, la socióloga Yané Márquez, por sus palabras de aliento, de estímulo. Ojalá que la escuchemos. Tarea obligatoria para todos los que estamos en esta sala, leer la encíclica. Es muy bueno escuchar los análisis de los expertos, pero nunca va a poder sustituir el hecho de que nos juntemos de manera individual con nuestra familia, con nuestros grupos apostolados, nuestras cáritas parroquiales, con nuestros equipos de la Cáritas diocesana, con los movimientos de apostolado seglar, para que podamos estudiar a fondo esta encíclica, pero sobre todo para que podamos poner en práctica las propuestas que nos hace el Papa Francisco. Y ahora sí, si me permiten aquí, para abrir nuevamente, para cerrar leyendo, para que sea la voz del Papa Francisco en la Fratelli Tutti la que cierre nuestro encuentro. Dice el Papa: los creyentes, como todos nosotros los que estamos aquí, nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, de odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Porque los cristianos somos constructores de paz, debemos ser constructores de esperanza, debemos centrar todo nuestro ser y nuestro quehacer en el amor, porque Dios es amor.